Hola compañeritas y compañeritos del grado noveno Institución Educativa Técnica Industrial Humberto Rafo Rivera. Soy el profesor Guillermo Torres de la asignatura Tecnología e Informática. Esta es nuestra clase virtual número 3 que tiene como tema el formato de celdas en las hojas de cálculo. Les recuerdo que el material de nuestro curso lo pueden encontrar en el blog Raformática. Lo pueden desde cualquier buscador con este nombre o en el navegador con esta URL. Aquí en el lado izquierdo tenemos este panel donde usted busca su curso. Ahí dice documento grado sexto, documento grado séptimo, octavo y noveno. Y simplemente haciendo clic allí usted puede acceder a todo el material de la clase, la mayoría de los documentos en formato PDF para que usted los pueda observar o descargar con mucha facilidad. Aquí tiene la opción de ver o también tiene la opción de descargar. ¿Qué información tenemos aquí? Pues las preguntas guía. Vamos por acá abajo, están las preguntas guía. Están los manuales con los que se responde las preguntas guía y donde están los procedimientos para el desarrollo de las actividades prácticas. Y obviamente pues están las guías de aprendizaje que hemos venido implementando desde hace algunas semanas. Y pues obviamente ya sabemos que esta y todas las videoclases están publicadas en el canal Raformática en YouTube. ¿Listo? Todos los temas que hemos visto durante esta temporada pues los van a encontrar aquí también, grados sextos, grados octavos, grados novenos, grados séptimos, etcétera. Esta es la guía de aprendizaje número 3 para el grado noveno, que abarca las semanas 15 a la número 18, más o menos entre el 8 de junio y 3 de julio. El tema para esta primera parte tiene que ver con una herramienta llamada el formato de celdas, que se trabaja en el editor de hojas de cálculo, y vamos a desarrollar dos competencias. La primera competencia la relacionamos con el logro del saber y tiene que ver con la definición de la herramienta y sus características. De aquí nos va a quedar una evidencia que es la fotografía del desarrollo de las preguntas guía número 4, grado noveno, en el cuaderno, donde se define pues el entorno de ventana y las características del formato de celdas. Y la competencia número 2, que es la identificación y la configuración del formato de celdas con la ayuda del equipo de cómputo. Para esto pues vamos a desarrollar tres actividades prácticas. Una de ellas es la práctica de la evaluación. Entonces de ahí vamos a tener obviamente que enviar el libro de prácticas o fotografía o captura de pantalla también para el desarrollo de las actividades prácticas 6A, 6B y la número 7, que es la de evaluación. ¿Listo? Entonces el tema, ya sabemos que el formato y relación de datos alfanuméricos. ¿Ya? Aquí les estoy presentando la definición. No me voy a demorar mucho aquí porque precisamente de esto trata la videoclase. ¿Ya? Algunas imágenes. Esto es lo que ustedes se van a encontrar en la guía, ¿no? Luego vienen las actividades a desarrollar. En este caso estamos trabajando aquí formato de celda, entonces unas preguntas guía para el desarrollo de la parte del saber y las actividades prácticas. Esta es la práctica de evaluación y las recomendaciones. Bien. Pregunta guía número 4 para el grado noveno. Estas preguntas guía las vamos a desarrollar en la guía número 3 de aprendizaje. La primera pregunta es: ¿qué es el formato de celdas de Microsoft Excel? La segunda: escriba dos formas para acceder al formato de celdas del programa Microsoft Excel o del editor de hojas de cálculo que usted está trabajando. ¿Cuáles son las pestañas que componen el formato de celdas? ¿Para qué sirven las categorías de la pestaña número? Definir cada una.
Y el quinto punto es la actividad práctica que explicaremos al final. Un datico curioso antes de empezar la explicación de nuestro tema. ¿Sabías que el primer sistema operativo con ventanas e iconos fue creado por la empresa Xerox PARC? Más tarde serían los primeros en utilizar el mouse, creado por Douglas Engelbart, y que sirvió de inspiración a Apple y Microsoft en sus primeras computadoras y sistemas operativos. No olvides ser respetuoso y colaborador con las personas de la tercera edad, especialmente si son tus familiares o vecinos. Sé un buen ejemplo rafista. Bien, ya sabemos entonces que las hojas de cálculo son una herramienta muy eficiente a la hora de almacenar grandes cantidades de información alfanumérica. También para organizar y clasificar la información hay grandes facilidades en esta herramienta, y veremos más adelante que es una herramienta que me permite relacionar aritmética o lógicamente los valores contenidos en las celdas, además de que me permite publicar estos valores en gráficos estadísticos, gráficos dinámicos o tablas dinámicas. Pero antes de hacer la relación de los datos en fórmulas o funciones o de publicarlos, estos deben tener una preparación previa, y eso se hace a través de el formato de celdas. Entonces, el formato de celdas, que es el tema que vamos a tratar ahora, es una de las herramientas que posee las hojas de cálculo para hacer la configuración tanto visual como estructural de las celdas y su contenido. El formato de celdas tiene un grupo de herramientas a través de las cuales yo puedo configurar, por ejemplo, el tipo de información, la naturaleza de la información que voy a tratar allí, la ubicación que va a tener. También puedo configurar la orientación y cómo se va a mostrar dentro de las celdas, por ejemplo. En el caso de programas como Excel, el formato de celdas se puede aplicar a una, a varias o a todas las celdas. De hecho, todas las celdas ya vienen con un formato previo, pero cuando yo necesito hacer una tarea, una operación con un rango de celdas, entonces allí yo voy a tener que configurar ese formato de celdas. Para llegar al formato de celdas tengo varias opciones. En el caso del programa Excel, yo puedo seleccionar una o varias celdas, un rango de celdas a las que les quiera aplicar el mismo formato, o sea, las mismas características. Y una vez que haya seleccionado, te le voy a dar clic con el botón derecho del mouse y en la ventana flotante o menú emergente aparece esta opción llamada formato de celdas. Una vez que yo le doy clic allí, voy a llegar a una ventanita flotante que tiene un grupo de pestañas, y cada una de ellas es una herramienta para la configuración visual o estructural de las celdas y de su contenido. Otra forma de llegar en Excel es a través de estos pequeños iconos que tengo aquí debajo. Estamos en la pestaña inicio, grupo fuente, grupo alineación y grupo número. Aquí tengo unos pequeños iconos y al hacer clic sobre ellos, por ejemplo en el grupo fuente, voy a ir al formato de celdas que tiene que ver con fuente, o si vengo acá en alineación voy a ir a las herramientas del formato de celdas que tienen que ver con alineación, y estas que están acá con la pestaña número. Bien, otra forma de llegar en Excel, por ejemplo, es a través de una combinación de teclas que son la tecla control, la tecla shift y la tecla F. La tecla control y shift están en la esquina inferior izquierda del teclado, y la tecla F. Sumadas esas tres teclitas, entonces me van a abrir la ventana del formato de celdas. En el caso de programas alternos como el Office Calc de OpenOffice, entonces también tengo unas herramientitas allí, pero quiero que tengan en cuenta que a pesar de que las herramientas son similares, puede que no se llamen exactamente igual. Ejemplo, en el Office Calc esta herramienta se llama formatear celdas. Es un nombre pues muy similar al que tiene en Microsoft Excel. ¿Listo? Y tiene unas herramientas, vamos a mirarlo, similares. En el caso de las herramientas que podemos trabajar en línea, por ejemplo los que están trabajando en office.com, en el editor de hojas de cálculo Excel, bueno, lo mismo. Aquí se llama, por ejemplo,
formato de número, porque es la herramienta que aparece inicialmente allí, pero a partir de ella se despliegan otras herramientas que podemos tener allí, ¿ya? Entonces allí vamos a mirar, vamos a esperar a que cargue un momentico, que tenemos, bueno, en este caso me está mostrando solamente la primera parte, pero vamos a mirar cómo se pueden desplegar más adelante. Y en el caso del editor de hojas de cálculo de Google Drive, en este caso yo les recomiendo, aunque por aquí podemos llegar a una herramienta de formato, ¿sí? Esta es un poquito más avanzada, entonces lo que puedo hacer es utilizar esta pestaña que se llama formato, y aquí puedo utilizar también herramientas para cambiar las características estructurales o visuales de la información y las celdas. En este caso, esta opción llamada número, que se refiere directamente al tipo de dato que voy a trabajar, a la alineación, propiedades de la fuente y formatos condicionales. Entonces tengo todas estas herramientas, pero vamos a trabajar principalmente en Excel porque es la herramienta que la mayoría trabajamos. Muy bien, entonces ya sabemos cómo llegar al formato de celdas. Ahora, pero ¿para qué voy a utilizar el formato de celdas antes de saber cómo llegar? Bien, entonces a veces es necesario utilizar un formato especial para la información, porque el programa de por sí no es capaz de reconocer a veces qué tipo de información estoy trabajando. Ejemplo, si yo voy a colocar, no sé, una fecha, y es 06-2020. Así como puede que el programa la asuma como una fecha, también puede que el programa la asuma como otro tipo de valor. Como cuando yo coloco, por ejemplo, el nombre de un curso, 91. Resulta que el programa lo asume también como una fecha, a pesar de que es otro elemento. O si yo voy a colocar un valor monetario, puede que lo asuma como otro tipo de valor. Entonces yo lo que necesito hacer es preparar las celdas que van a almacenar una información con el formato necesario. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar cuáles son los formatos que maneja en este caso Excel. Entonces, la primera pestaña se refiere a el tipo de dato o a la naturaleza de los datos que yo voy a utilizar. La mayoría de las celdas por defecto tendrán una categoría que llama general, que es una categoría, como lo dice aquí, que no tiene un formato específico de número, o sea, lo puedo utilizar para colocar nombres de personas, descripciones, direcciones, etc. Pero en el momento en que yo necesite colocar un valor numérico que voy a utilizar en una fórmula o en una función o en un gráfico, no podría utilizar el valor general o la categoría general, ¿ya? Para colocar valores numéricos, entonces tengo una siguiente categoría que se llama número. Esta me permite, por ejemplo, configurar cuántas posiciones decimales va a tener el número. Él por defecto tiene 2, pero puede tener muchas más para hacer un número más preciso, hasta 30. O si por el contrario necesito que sea un número entero, le puedo decir posiciones decimales 0. También me ofrece la opción del separador de miles. El separador de miles es el punto que me permite identificar si estoy en 1000, 1.000.000, 10.000, etc. 100.000, etc. Y adicional a eso me permite configurar los valores negativos. ¿Y por qué es necesario configurar los valores negativos? Porque cuando yo empiezo a trabajar, por ejemplo, con fórmulas, puedo confundir un valor negativo con una resta, con una operación de resta. Entonces, yo puedo discriminar los valores negativos no solamente con el signo menos, como es tradicional que los reconozcamos, sino también posible que los coloque en rojo, o entre paréntesis y en rojo. Entonces, vamos a mirar un ejemplo de estas tres configuraciones que yo le di. Entonces, en este caso le dije que los valores que escribiera son valores, o que los obligue a ser valores enteros, que utilice el separador de miles, y que si el caso es de un valor negativo lo coloque entre paréntesis y en rojo. Vamos a darle a aceptar. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, la cifra 1.000.000, entonces mire lo que pasa al darle enter. El programa automáticamente me coloca los puntos, ¿ya? Si fuera, por ejemplo, no sé, 10.000, ¿ok? Ahora, si fuera un valor negativo, menos 500, mire que lo coloca de forma de color rojo entre paréntesis. Y
¿Qué tal que fuera un valor con decimales? A pesar de que le dije que iba a tener solamente, voy a poder contener solamente valores enteros. Entonces mire lo que pasa, si yo coloco 0,5, es un valor decimal, el programa está esperando que sea un valor entero, entonces lo que va a hacer es aproximarlo o redondearlo. Si yo coloco, por ejemplo, 1,3, mire que me lo redondea al valor más próximo. Este es el caso de la categoría número, ¿ya? Ahora, también hay otras categorías, como por ejemplo la categoría moneda, funciona muy similar. Se configuran los valores decimales, se configuran los valores negativos, pero aquí también tengo la oportunidad de colocar la divisa. La divisa es ¿qué? Pues la moneda, el símbolo de la moneda. Si no me acuerdo cuál es la moneda, lo puedo buscar por el idioma o por el país. En este caso le puedo colocar así. Contabilidad. Tiene también opciones muy parecidas a las de moneda. Configurar los decimales y configurar la divisa. Fecha. Esta es muy importante, ya que esta me permite configurar en formatos de fecha mediana, corta y larga un valor cronológico. En este caso, por ejemplo, yo puedo elegir un formato de fecha corta como este. ¿Listo? Entonces aquí voy a poder colocar el día, el mes y el año. O, por ejemplo, puedo cambiar que sea el mes, el día y el año. O el año, el mes y el día. Si yo utilizo, por ejemplo, esta función que está aquí por defecto, o la que está acá abajo, y yo coloco una fecha, 10/06 del 2020, pero estoy colocando una fecha mediana, pero elegí un formato de fecha larga. Mire lo que va a pasar, el programa lo convierte a esa fecha larga. En este caso me está adicionando que el día de la semana que tenemos allí. Ok. Otro formato muy importante que vamos a poder utilizar es el de hora. Me permite también establecer esos datos cronológicos de 12 o 24 horas. En este caso de las 24 horas, pues puedo utilizar la hora militar o puedo utilizar el indicador de AM/PM. Porcentaje también me permite hacer la configuración de la cantidad de decimales. Fracción. Esta me permite manejar fraccionarios o convertir valores decimales en fraccionarios. Ejemplo, vamos a utilizar de un solo dígito. Yo coloco 0,5 y el programa me lo va a convertir a fraccionarios, un medio, ¿ya? O si yo coloco, por ejemplo, 0,75, 3/4. O si yo coloco 1,25, 1 1/4. Eso es lo que hace el formato de celdas en su categoría fracción. Científica también me permite configurar solamente los decimales. Texto. Esta es una de las más importantes, ya que esta obliga al programa a dejar la información tal y como yo la escriba. Entonces, lo que yo coloque dentro de la celda lo va a dejar así como se digite, no lo va a convertir a ningún otro lado. Y es muy importante porque a veces algunos datos combinan números, operadores, símbolos y el programa los puede confundir con fórmulas o las puede confundir con funciones o también las puede de pronto, no sé, convertir a fechas o algo así. Entonces cuando yo coloco la categoría texto, mire que si yo coloco este valor, que el programa inicialmente lo confundió con una fecha, ahora me lo va a dejar así. Es más, me lo deja en la misma ubicación donde yo lo digito. Muy bien. Existe otra categoría que se llama especial, donde yo puedo hacer el seguimiento a valores de listas y bases de datos. En este caso pues es una configuración un poquito más avanzada y lo que yo hago es simplemente crear como mi propio seguimiento a valores que sean importados, o sea que vengan de otra lista o otra base de datos externa a Excel. Y personalizada. Aquí también puedo elegir entre diferentes elementos, como por ejemplo arroba, por ejemplo estas de día, mes, año y hora, combinar la fecha y hora, estas que solamente son para día y mes, etcétera.
Entonces esta también es muy interesante porque esta me permite, esta tiene varios formáticos que de pronto no se incluyen allí. Muy bien, ahora miremos la pestaña alineación. La pestaña alineación es la que me le va a dar la ubicación a los datos. ¿Ok? Vamos a mirar entonces de qué trata esta parte. En algunas oportunidades vamos a necesitar darle una alineación y orientación al texto, ya que este puede ser o muy grande y sobrepase el tamaño de la celda, o muy pequeño con respecto al tamaño de la celda y necesitamos darle una ubicación en este espacio. Entonces, para ello vamos a utilizar una herramienta del formato de celdas que se llama alineación. Es la segunda pestaña del formato de celdas. Aquí me encuentro con tres secciones. Una que se llama alineación del texto, otra que se llama orientación y otra que se llama control o control de texto. En la alineación, pues yo puedo buscar ubicar el texto dentro del área de la celda, sea en un formato general como es la opción por defecto, izquierda, centrado, derecha, de relleno, justificar, ¿listo? Y distribuido. En este caso, si yo quiero, por ejemplo, con respecto al eje horizontal, que este quede a la derecha, entonces yo simplemente busco esta opción y le doy a aceptar. Y mire cómo el texto pasa al lado derecho. Ahora, también puedo hacer una orientación con respecto al eje vertical. Yo le puedo decir que esté en la parte superior, centrada, inferior, etc. Supongamos que yo quiero que esté horizontalmente centrada, pero en la parte superior del área de la celda. Entonces en el eje horizontal le coloco centrar y en la parte vertical le voy a colocar superior. Entonces mire cómo queda allí. O si yo requiero que esté centrado tanto en la parte horizontal como vertical, pues entonces elijo la misma opción para los dos ejes. También tenemos una herramienta que me va a permitir colocar la orientación del texto. Aquí hay dos posibilidades: texto totalmente vertical, que es como se ve aquí en el ejemplo. Si yo selecciono, ella queda ahí sombreadita y le doy a aceptar, miren qué va a pasar con el texto. Las letras van a quedar una sobre la otra. Van a quedar derechitas las letras, pero una sobre la otra. Ahora, también tengo la opción de elegir la orientación por grados. Yo puedo mover esta herramienta que está aquí, o también puedo con estas flechitas incrementar o disminuir el valor en grados y ella se va a ir moviendo, o escribir directamente los grados. Por ejemplo, si yo quiero que el texto esté a 45 grados, entonces yo escribo aquí o lo guío hasta acá, y al darle a aceptar, miren cómo va a quedar el texto a 45 grados. Una cosa que pasa, que es, no sé si sea un error o bueno, es que cada vez que muevo acá, si yo he puesto este valor en centrar, él lo mueve. Pues lo volvemos a acomodar y no hay ningún problema. Entonces yo puedo llevarlo desde 90 grados hasta menos 90. ¿Ya? Si lo coloco a 90 grados, pensaríamos que es igual a la opción de totalmente vertical, pero miren que no es así. A 90 grados, miren que las letras se ven acostadas. Si yo lo pongo a menos 90 grados, sería totalmente lo contrario. También están acostadas, pero dio la vuelta. Bien, entonces vamos a dejarlo aquí en 0. También tenemos unas opciones que se llaman control de texto. Entonces les voy a poner un ejemplo, o como estábamos hace algún momento. Bien, a veces entonces yo les decía, por ejemplo, cuando normalmente abrimos una hoja de cálculo, pues las celdas tienen un tamaño estandarizado, y si yo escribo una frase o un grupo de letras extenso, pues entonces estas se van a salir o van a sobresalir del tamaño de la celda. Yo puedo, para una celda o para toda una fila o toda una columna, solucionar este problema de la siguiente manera. Voy a seleccionar toda la fila, voy a ir al formato de celdas y en la pestaña alineación voy a buscar una de las opciones de control de texto que se llama ajustar texto. Ajustar texto, ¿qué va a hacer? Si el texto es más grande que la celda, va a empezar a ampliar la celda en su altura, ¿cierto?
o sea, va a modificar la verticalidad de la celda y va a acomodar el texto en palabras una debajo de la otra. Entonces en este caso voy a ajustar el texto y mire cómo va a quedar aquí, ¿ya? Si yo le coloco otro texto, como ya seleccioné toda la fila, pues los cambios aplican para todas las celdas de la fila, ¿ya? Miren esto. Entonces, ven cómo lo va organizando. Ahora, si yo quiero que adicional a esto, la información esté centrada, yo le voy a decir ajustar texto y él lo va a centrar. Bien, ahora supongamos que lo que yo quiero es que la celda continúe con su tamaño original, pero que el texto se ajuste a este tamaño. Entonces le voy a decir reducir hasta ajustar. En el caso de reducir hasta ajustar, lo que hace es que si yo, por ejemplo, escribo nombre, pues ahí no pasa nada, pero yo escribo nombre del empleado, miren lo que va a pasar. Él va a reducir el tamaño de la fuente hasta que ésta tenga un tamaño adecuado para verse toda dentro de la celda sin modificar las dimensiones de la celda. Por último está la opción combinar celdas. Esta opción combinar celdas ya la hemos utilizado porque también está en la pestaña inicio grupo alineación, que es simplemente la capacidad de fusionar las celdas. Por ejemplo, yo tengo estas celdas aquí, estas 4 celdas, entonces yo voy a decirle aquí formato de celdas, combinar celdas, y me va a fusionar las celdas para convertirlas en una sola, que es esta misma opción que tenemos aquí. La tercera pestaña es muy sencilla de utilizar, es la pestaña fuente, y es muy sencilla porque es una herramienta que ya venimos utilizando desde hace mucho tiempo, solo que aquí tiene todo integrado, tanto el tipo de fuente como el estilo como el tamaño. Yo puedo buscar el tipo de fuente por el nombre. Aquí la desventaja es que no me muestra el estilo como tal o sí, cómo se vería aplicada la fuente. Esa es la desventaja que tiene, pero ahí yo lo puedo buscar. Entonces yo quiero buscar el tipo de letra Arial. Entonces por aquí la puedo buscar hasta que la encuentro. El estilo, negrilla o negrita, cursiva, etcétera. Y el tamaño. Ahora, tenemos aquí algo muy importante, que es los efectos de subrayado. Esto se utiliza sobre todo en contabilidad o en facturas digitales. Por ejemplo, el subrayado simple. El subrayado simple, y aquí me lo va a mostrar en la vista previa, es que cuando yo escriba el texto, este me va a aparecer con una rayita abajo. O por ejemplo, cuando yo coloco subrayado doble, entonces mire que aparece con 2 rayitas. Entonces vamos a mirar, vamos a colocarle Arial, negrita, tamaño 16, de color morado. ¿Okay? Entonces lo que yo escribo aquí, ustedes van a notar que entonces aparece ya con ese subrayado, ese doble subrayado, ¿cierto que sí? Bien, ahora bien, ok. También tenemos entonces la opción de cambiar el color y tenemos las opciones de los efectos. Esto sí que es muy importante. Vamos a mirar aquí. Por ejemplo, voy a colocar una notación científica. Vamos a colocarle n al cuadrado. Pero mire cómo queda. Entonces, si yo quiero colocar un efecto para que este 2 quede en la parte de arriba como si fuera un exponente, una potencia, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar, aquí estoy en el modo escritura, porque tengo el cursor titilando, voy a seleccionar, y mire que no importa cuánto yo le aumente el tamaño, siempre estará el 2 más grande que la n. Entonces, si yo necesito que sea más pequeño, entonces yo lo voy a seleccionar, ¿cierto? Voy a ir al formato, control shift F, o aquí mismo, mire. Y aquí voy a escoger un efecto que se llama superíndice.
Superíndice lo que va a hacer es tomar este que yo seleccioné y lo va a poner un poco más pequeño de arriba. Mírenlo, ahí está. O al contrario, clic derecho, formato de celdas, subíndice. Mire que no pueden quedar los dos al tiempo. Subíndice. Entonces subíndice lo que hace es que lo coloca más abajito. Ok, como si fuera una anotación allí. Bien, y está la opción de tachado, que esta sí se puede combinar con ellas dos. Entonces allí no me alcanza a mostrar mírelo, aquí está, por el tamaño de la fuente, pero ahí queda y queda tachado ese valor. ¿Listo? Entonces esos efectos importantes, téngale mucho en cuenta, que son el efecto tachado, aquí alcanzo a ver, el efecto superíndice, que lo va a colocar el que esté seleccionado o los que estén seleccionados van a quedar un poquito más arriba y más pequeños. Y el efecto subíndice, superíndice arriba, subíndice abajo. Bien, llamémoslo superíndice. Ok, mírenlo, allí está. Bien, la siguiente pestaña es la pestaña borde. Es una pestaña muy sencilla de utilizar. Inclusive me facilita mucho más las cosas que cuando lo hago desde la pestaña fuente. Es simplemente para demarcar los límites de una celda o de un rango de celdas. En este caso lo único que hago es escoger un estilo de borde, haciendo clic sobre él, escoger un color, ¿listo? Y en este caso pues solamente, como tengo una celda seleccionada, solamente la podré aplicar al contorno, ¿listo? Yo podría cambiar inclusive, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, esta es la superior, miren aquí la puedo seleccionar. Yo digo, esta del ladito quiero que quede de color rojo. Entonces vengo acá, listo, y acabo de elegir el color. Mírenlo, ahí está. Quiero que esta del lado de acá, esta, quede de color verdoso. Y quiero que esta de acá abajito quede de color naranja. Entonces vengo acá, selecciono primero el color y luego lo puedo aplicar. En este caso, mírenlo aquí, aquí está. Ok, cuando le doy a aceptar, mírenlo, ahí está. Bien, ahora, si se trata de un grupo de celdas, toda una fila, toda una columna, un rango de celdas, aquí acabo de seleccionar todas estas celdas, entonces yo puedo venir a elegir un contorno. Por ejemplo, yo voy a elegir este borde para el borde exterior, el color del borde exterior, y lo puedo poner en el contorno o lo puedo poner en el interior. ¿Listo? Entonces si yo lo dejo aquí, contorno, será alrededor de todas las celdas, lo que bordea las celdas, ¿sí? Ahora, si le digo que en el interior, vamos a ponerlo primero en el contorno, mírenlo, ahí está. Ahora supongamos que yo tengo este grupo de celdas, formato de celdas, y le voy a decir que quiero un color azul para el contorno y quiero estas líneas continuas, podrían ser estas, de color morado para el interior. Entonces aquí me va a mostrar esta opción. Y si yo quisiera, por ejemplo, colocarle, no sé, estas de color amarillo en la parte diagonal, pues lo podría hacer desde allí. Mírenlo, ahí está. Una vez que hemos elegido desde el formato de celdas los bordes para aplicar al rango de celdas, que recordemos que pueden ser un borde de contorno y un borde al interior, entonces también podemos pasar a aplicar el relleno. Esta es la quinta pestaña del formato de celdas y aquí encontraremos tres opciones de relleno. La primera es un color sólido, ¿ya? El color sólido, pues si el texto va a ser de color oscuro, el color debe ser de color claro, y lo mismo pues tratar de contrastar con los bordes. Si los bordes son oscuros, pues el relleno debe ser claro, y yo puedo aplicar para el grupo de celdas que he seleccionado. Ahora puedo también utilizar una opción
que se llama efectos de relleno. En los efectos de relleno yo puedo seleccionar dos colores, ¿ya? Dos colores, y una vez que haya seleccionado esos dos colores, entonces puedo venir y escoger un estilo de combinación de esos dos colores. Como estoy trabajando con texto oscuro, pues los colores que he elegido son claros, porque si yo de pronto vengo y elijo dos colores oscuros, que pues lo puedo hacer porque para gustos están los colores precisamente, entonces aquí, por muy chévere que se vea de pronto el fondo, mírenlo, aquí está el relleno, pues el texto no se va a ver. Bueno, solución sencilla, le cambio el color al texto. Bien, y la tercera opción que tengo para trabajar el relleno es esta, que se llaman las tramas. En las tramas, bueno, las tramas, ¿qué son? Las tramas son un conjunto de líneas y puntos que están entrecruzadas y que me generan entonces una especie de fondo. Pero las tramas no se utilizan mucho debido a que a veces estas también impiden la lectura. La recomendación que yo les doy para el uso de las tramas es que siempre utilicen colores muy claros, colores bastante claros, y esto va a ayudar a que se pueda utilizar la trama sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el estilo de trama, el color, y bueno, ahí se puede apreciar. Si lo pongo un poquito más oscurito, pues entonces ahí lo podremos trabajar. Otra de las opciones que me permite trabajar el formato de celdas es algo que se llama proteger. Proteger es una de las pestañas que tenemos aquí en el formato de celdas y me permite realizar dos acciones sobre las celdas: bloquear y ocultar. Estas dos acciones se realizan en conjunto con otra opción que tiene el editor de hojas de cálculo, que se llama proteger hoja, proteger libro, compartir libro. En este caso yo puedo proteger de algunos cambios a las celdas. Por ejemplo, si yo selecciono estas celdas que están aquí, este rango de celdas donde tengo unos encabezados, y vengo al formato de celdas y aquí en la pestaña proteger le digo bloqueada, estoy bloqueando estas celdas, pero mientras que no configure qué voy a bloquear de la celda, yo puedo trabajar normalmente, ¿ya? Cuando yo le digo, por ejemplo, proteger hoja, aquí me ofrece una serie de opciones. Por ejemplo, me dice, vamos a protegerla con una contraseña. Listo, ahí le coloco una contraseña, 1, 2, 3. Luego me dice, permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo seleccionar celdas bloqueadas. Esto, cuando yo le doy clic allí, es porque los usuarios lo van a poder hacer. Pero si yo le quito el checking, significa que los usuarios no van a poder seleccionar este grupo de celdas. Van a poder seleccionar todas las demás que estén desbloqueadas, porque eso es lo que está aquí. También puedo proteger contra algunos cambios. ¿Listo? Entonces simplemente hacemos el ejercicio de las celdas desbloqueadas y bloqueadas. Entonces aquí me va a pedir que confirme otra vez la contraseña. Y miremos que yo puedo seleccionar todas las celdas, pero estas que están aquí no me las selecciona. Solamente me deja seleccionar estas celdas. Ahora hagamos el caso contrario. Vamos a desproteger un momentico la hoja. Mire que aquí ya puedo volver a seleccionar. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bloquear todas las celdas. Vamos a decirle bloquear. ¿Listo? Y ahora vamos a desbloquear estas. Quitamos aquí. Ok, bien. Ahora le voy a decir proteger hoja. Lo voy a dejar ahí. Seleccionar celdas desbloqueadas. Otra vez le pongo la contraseña. Y miren esto, él no me deja seleccionar ninguna celda y solamente puedo seleccionar estas que están aquí. Estas son las actividades prácticas que vamos a desarrollar en la guía de aprendizaje número 3, actividad práctica 6A, 6B y actividad práctica 7, que tienen que ver con el tema del formato de celdas. En la actividad práctica 6A vamos a trabajar la parte estructural de las celdas. Y para ello necesitaremos
el directorio que hemos trabajado en la práctica 4 o en la práctica 5, y con ella configuraremos una nueva hoja de cálculo llamado práctica 6 con la fecha de realización. Aquí vamos a utilizar entonces algunos rangos de celdas a los que le vamos a aplicar el formato de celdas. Para este caso tengan en cuenta que cuando se les está pidiendo que seleccionen un rango de celdas, porque queremos aplicar la misma característica a todas ellas. Por ejemplo, dice celdas A1, B1, C1 y D1. En este caso usted vendrá A1, B1, C1 y D1, ejemplo, y buscará el formato de celdas, que ya sabemos que se ubica en el menú emergente o en la ventana flotante, formato de celdas. Aquí buscaremos la pestaña número y le vamos a asignar el tipo de datos que me están pidiendo. Ejemplo, si me están pidiendo que le asigne la categoría texto, entonces yo voy a venir acá y voy a buscar categoría texto, y así sucesivamente. Ustedes van a notar que en este ejercicio los cambios no son visuales, son estructurales. Entonces, de esta misma manera ustedes van a poder establecer los diferentes categorías a las celdas que seleccionen. En la actividad práctica 6b trabajaremos tanto la parte estructural como la parte visual de las celdas. En este caso, tener en cuenta que la práctica se llama 6b, también es una hoja de cálculo nueva a la que le pondremos este nombre y la fecha de realización, y seguir estos pasos. Por ejemplo, uno de ellos me dice que debo combinar celdas. Entonces ustedes ya saben que ustedes pueden seleccionar las celdas, ir al formato y buscar en la pestaña alineación una herramienta llamada combinar celdas, y esto va a fusionarlas. De todas maneras, ya desde hace mucho tiempo sabemos que hay una herramienta que me permite no tener que ir al formato de celdas como tal, sino que está aquí mismo en la pestaña inicio y me da combinar y centrar. Entonces también cuando le dé clic allí, lo que va a hacer es fusionar las celdas, o si las quiero volver a individualizar, pues ahí estará. Ok, bien, y así sucesivamente ir siguiendo cada uno de los pasos, porque vamos a tener que utilizar cada una de las herramientas del formato de celda, las que me permiten combinar celdas, las que me permiten agregar un relleno, por ejemplo degradado. Entonces en este caso voy a seleccionar la celda, formato de celdas, relleno, y aquí voy a venir a utilizar unos efectos de relleno, en este caso el degradado, y lo aplico como me lo están solicitando allí. Bien, luego vengo con la parte de el ajuste de texto, también está allí, y estilo y color de borde, que también está en el formato de celdas. Para ello, pues lo que yo tengo que hacer es precisamente imitar todas las características que están en esta tablita, a la que llamaremos una nómina salarial. Una nómina salarial es un documento donde se hace referencia a los valores pagados a un grupo de trabajadores. Ahí se tiene en cuenta la identificación, nombre del empleado, el cargo, la cantidad de días trabajados, el valor del día, el salario neto, etcétera. La tablita no necesita tener datos, o sea, usted no necesita llenar como tal o inventarse datos, simplemente coloque lo que esté allí, y basado en este modelo que yo le pasé, entonces haga ya la aplicación de las herramientas del formato de celdas. Bien, y en la última práctica, que es la práctica de evaluación, la práctica 7, aquí entonces usted deberá imitar todo lo que ve aquí en esta tabla, que es una factura digital, aplicando las herramientas del formato de celdas. Herramientas como por ejemplo las herramientas de la pestaña número, de la pestaña fuente. ¿Listo? Por ejemplo, mire que aquí tenemos unas letras, y estas letras, algunas están normales, pero algunas tienen el efecto que hemos visto de la pestaña fuente, que tienen que ver con el subíndice, y estas que están más arribita, superíndice. Mire por ejemplo aquí el subrayado doble, contabilidad. Aquí también tenemos esta parte que está aquí, dice pregunte por nuestras promociones y descuentos. Esta parte que está aquí de forma vertical, y esto lo hacemos es con la orientación, ¿no? Con la orientación. La herramienta orientación, recordemos que la encontramos en el formato de celdas. Listo, en alineación,
y aquí encontramos orientación en esta parte de acá de la ventana. Bien. Y también noten el relleno que hay degradado. Aquí tenemos lo que ya habíamos visto de trama, un relleno de tramas. Entonces en este caso yo selecciono y voy aquí donde dice relleno y busco trama. Recuerden, se utilizan colores muy suaves, ¿ya? Si utilizo colores muy oscuros, esto se puede prestar para hacer que el texto no se vea muy bien. Entonces en este caso utilicen colores muy claros. Aquí tenemos por ejemplo un efecto que llama tachado. ¿Listo? Y por ejemplo esta celda que tenemos aquí, este grupo de celdas, perdón, ¿cierto? Este conjunto de celdas o rango de celdas, mire que tienen un formato de celdas que es el formato moneda, ¿ya? Cuando yo selecciono un grupo de celdas y voy al formato de celdas, yo puedo venir aquí en la pestaña número, moneda, y elegir el símbolo que le voy a poner, asimismo los valores decimales, como ya lo habíamos explicado. ¿Ok? Entonces esta es la actividad práctica 7 de la guía número 3.